Dejé de confiar en el tiempo cuando me di cuenta de que ya no podía sentirlo. Al principio intenté mantener una rutina. Me obligaba a comer a ciertas horas, a dormir cuando el cansancio era insoportable, a anotar cualquier cosa que pudiera servirme como referencia. Rayé la pared de la cocina con un marcador, una línea por cada día. Pero pronto esas marcas dejaron de tener sentido. Había días en los que despertaba convencida de que había dormido apenas unas horas, y otros en los que sentía que habían pasado jornadas completas sin que pudiera cerrar los ojos. El reloj de la pared seguía funcionando, pero marcaba horas que no coincidían con nada. El teléfono era peor, fechas imposibles, días que no existían, minutos que se repetían. Lo apagué varias veces, pensando que así recuperaría algo de normalidad, pero cada vez que lo encendía era lo mismo. El aparato ya no servía para orientarme, solo para recordarme que algo estaba profundamente mal. Si tuviera que hacer un cálculo, diría que llevamos aquí entre 3 y 5 días. Pero no puedo asegurarlo. Y esa duda constante se volvió una presión en el pecho. El silencio afuera no era normal. No era la ausencia de ruido típica de la madrugada. Era otra cosa. No se escuchaba viento, ni autos lejanos, ni voces. Ni siquiera ese murmullo constante que siempre existe en una ciudad. Era como si el edificio estuviera encapsulado, aislado del mundo, metido dentro de una caja donde el sonido no podía entrar, ni salir. Con el paso de las horas, empecé a notar pequeños detalles. El aire era más denso, más frío. Las paredes parecían absorber cualquier ruido que yo hiciera. Incluso mis propios pasos dentro del departamento sonaban apagados, irreales. Escuchar su voz a través de ese aparato era extraño, distorsionado, como si no viniera exactamente desde el otro lado del muro, sino de un lugar más lejano. Aún así, era lo único que me mantenía anclada a la idea de que no estaba sola. Fue durante una de esas conversaciones, en voz baja, casi susurrando por costumbre, cuando lo dijimos sin rodeos. No podíamos seguir encerradas. Ya no se trataba de esperar nuevas instrucciones ni de confiar en los mensajes oficiales que aparecían de vez en cuando en las pantallas. Algo estaba ocurriendo dentro del edificio. Algo que no necesitaba que abriéramos la puerta para acercarse. Los ruidos comenzaron en los pisos superiores. Al principio eran golpes aislados, secos, como si alguien dejara caer algo pesado contra el suelo. Luego se convirtieron en arrastres, en movimientos lentos y torpes, como muebles empujados sin cuidado, o cuerpos demasiado pesados para ser cargados. Venían de arriba. Y cada vez se escuchaban más cerca. No eran constantes. Aparecían durante varios minutos y luego desaparecían por completo, dejando un silencio aún más opresivo. En ese silencio, uno podría jurar que algo estaba esperando, escuchando. Ahí fue cuando entendimos lo inevitable. Si eso se movía piso por piso, si avanzaba lentamente, entonces solo era cuestión de tiempo antes de que llegara al nuestro. El plan no nació de la lógica, sino del miedo. Sabíamos que salir por la entrada principal era imposible. Los muros exteriores, esas estructuras oscuras que cubrían el edificio, parecían sellarlo como una tumba. No dejaban pasar la luz, ni el sonido, ni el aire. Pero el sótano era distinto. Viejo. Descuidado. Conectado a lugares que nadie revisa. Cloacas, túneles de servicio, salidas olvidadas. No era una buena opción, pero era la única que teníamos. Pasamos horas planeando. ¿Qué llevar? ¿Qué dejar atrás? ¿Qué hacer si escuchábamos pasos? ¿Qué hacer si alguien decía nuestro nombre con una voz conocida? Acordamos no responder, no correr, no mirar atrás si algo nos llamaba. Su hijo escuchaba todo en silencio, sentado en el suelo, abrazando una mochila pequeña. No lloraba. No hacía preguntas. Eso me inquietaba más que cualquier grito. Un niño no debería estar tan callado en una situación así. Cuando los ruidos volvieron, más fuertes, más cercanos, supimos que ya no había tiempo para esperar. Abrir la puerta del departamento después de días encerradas fue como cruzar un límite invisible. El pasillo estaba peor de lo que recordaba.
La iluminación de emergencia apenas alcanzaba para distinguir el suelo. Varias puertas tenían marcas profundas, astilladas, como si algo hubiera intentado arrancarlas con fuerza bruta, o como si alguien hubiera tratado de salir desesperadamente. Bajamos por las escaleras. Un piso. Luego otro. Con cada tramo, el aire se volvía más frío, más húmedo. El olor cambiaba. Metálico. Rancio. En algunos pasillos, el suelo estaba manchado. No rojo. No marrón. Negro. Espeso. Como si la sangre se hubiera mezclado con algo que no debería existir. Nadie hablaba. Solo el sonido de nuestros pasos. Y una sensación constante de que algo, en algún lugar del edificio, se estaba moviendo al mismo ritmo que nosotros. Seguimos bajando. Y mientras descendíamos, no podía dejar de pensar que, una vez que llegáramos al sótano, ya no habría marcha atrás. Cada piso que dejábamos atrás hacía que el edificio se sintiera menos humano. Las escaleras de emergencia estaban iluminadas por una luz amarillenta que parpadeaba de forma irregular. No era un parpadeo constante, sino errático, como si algo estuviera interfiriendo con la corriente. En algunos tramos la luz tardaba en encender, obligándonos a bajar casi a ciegas durante varios segundos. En otros, se apagaba por completo y regresaba de golpe, revelando el espacio de una manera tan brusca que me hacía sentir observada. El eco de nuestros pasos no se comportaba como debería. A veces sonaba demasiado fuerte, como si las paredes estuvieran más cerca de lo que realmente estaban. Otras veces desaparecía por completo, y eso era peor. Caminar sin escuchar tus propios movimientos te hace sentir que no existes, o que algo más está caminando por ti. En el tercer piso inferior, encontramos la primera señal clara de que alguien no había esperado. La puerta de uno de los departamentos estaba abierta. No arrancada, no forzada. Abierta con cuidado, como si quien salió creyera que todavía era seguro hacerlo. Dentro se veía un caos absoluto, muebles volcados, cajones abiertos, ropa esparcida por el suelo. El refrigerador estaba abierto y vacío. No había señales de lucha, pero sí de prisa. De una prisa desesperada. Nadie había vuelto. El niño apretó con más fuerza la mano de su madre. Ella no dijo nada, pero su respiración se volvió más rápida. Yo quise cerrar la puerta, borrar esa imagen, pero no me atreví a tocar nada. Algo en el ambiente me decía que alterar el lugar era una mala idea, como si el edificio registrara cada acción. Seguimos bajando. En el siguiente piso, el pasillo estaba parcialmente bloqueado. Alguien había empujado un sofá contra la puerta de su departamento, reforzándolo con una mesa y lo que parecía un refrigerador acostado de lado. Las marcas en el suelo indicaban que lo habían arrastrado con dificultad. Pensé en la persona o personas que vivían ahí, trabajando contra el tiempo, convencidas de que eso los protegería. No había ruido detrás de esa puerta. Ni siquiera respiración. En el piso siguiente, el olor cambió de nuevo. Más fuerte. Más pesado. No era solo humedad o encierro. Era algo orgánico. Viejo. Como carne olvidada en un lugar sin ventilación. El niño empezó a toser y su madre le cubrió la boca con la manga de su chamarra, susurrándole que guardara silencio. Ahí fue donde vimos las manchas más grandes. No parecían salpicaduras. Eran arrastres. Líneas irregulares que cruzaban el pasillo y desaparecían por debajo de una puerta arrancada. La madera estaba destrozada desde adentro hacia afuera, como si alguien hubiera intentado escapar, y algo hubiera entrado al mismo tiempo. Quise creer que era sangre. La alternativa era demasiado difícil de procesar. Mientras bajábamos el último tramo antes de la planta baja, escuchamos un sonido distinto. No venía de arriba. Venía del mismo nivel. Era un golpe seco, seguido de otro. Luego algo parecido a uñas raspando el concreto. Nos detuvimos al mismo tiempo. Nadie tuvo que decir nada. El silencio que siguió fue insoportable. Contuve la respiración, esperando escuchar una voz, un grito, cualquier cosa que me confirmara que todavía se trataba de personas. No ocurrió. El sonido se alejó lentamente, como si quien o lo que fuera estuviera perdiendo interés.
Cuando llegamos a la planta baja, el lugar parecía un escenario abandonado a medias. El vestíbulo estaba en penumbra. La recepción estaba destrozada. Había papeles por todas partes, una silla volcada, una computadora estrellada contra el suelo. Las puertas principales estaban completamente cubiertas por el mismo material oscuro que sellaba el exterior del edificio. Desde dentro, parecía una pared sólida, sin un solo resquicio. Me acerqué lo suficiente como para apoyar la mano. Estaba frío. Demasiado frío. No vibraba. No emitía sonido alguno. Golpeé suavemente con los nudillos. Nada. Era como tocar una roca gigantesca que no pertenecía a ese lugar. Fue entonces cuando me di cuenta de algo peor. No había señales recientes de movimiento. Ningún rastro de que alguien hubiera llegado hasta ahí después de que el edificio fue sellado. Todos los intentos de escape parecían haberse detenido antes. El sótano era nuestra última opción. La puerta estaba al fondo, marcada con un letrero oxidado. Desde detrás de ella subía un aire húmedo y pesado, cargado con un olor que no pude identificar. Algo entre moho, tierra y metal viejo. Me giré para ver a mi vecina. Su rostro estaba pálido, pero decidido. El niño miraba fijamente la puerta, como si escuchara algo que nosotras no. Y por primera vez desde que salimos de nuestros departamentos, tuve la sensación clara de que el edificio sabía exactamente dónde estábamos. El sótano no se sentía como un lugar al que la gente bajara por costumbre. Desde el primer escalón tuve la impresión de que estábamos entrando en una parte del edificio que no estaba pensada para ser habitada, solo utilizada. El aire era más denso, más frío, como si no hubiera circulado en días, o semanas. Cada respiración se sentía pesada, y el olor metálico se pegaba en la garganta. La escalera descendía más de lo que recordaba de cualquier otro edificio en el que hubiera vivido. No era una bajada directa, sino larga, con descansos estrechos y paredes cada vez más cercanas. La pintura estaba descarapelada, dejando ver capas antiguas debajo, como si el edificio hubiera sido remendado una y otra vez a lo largo de los años. Al llegar abajo, nos encontramos con un espacio amplio, mal iluminado, dividido por columnas gruesas de concreto. Tuberías recorrían el techo, algunas cubiertas de óxido, otras envueltas con materiales viejos que ya no cumplían su función. El suelo estaba húmedo, con charcos irregulares que reflejaban la luz de forma distorsionada. Avanzamos despacio. No había un silencio absoluto. Era peor que eso. Se escuchaban sonidos mínimos, constantes, gotas cayendo, metal dilatándose, algo moviéndose muy lejos, en un lugar que no podía ver. Todo parecía amplificado, como si el sótano estuviera atento a nuestra presencia. Noté que había huellas. No recientes, pero tampoco demasiado viejas. Marcas de zapatos, de arrastre, algunas superpuestas unas sobre otras. No seguían un patrón claro, lo que me hizo pensar que nadie había salido de ahí con calma. Nadie había caminado tranquilo. En una de las paredes había manchas oscuras. No rojas. No marrones. Eran casi negras, como si el tiempo hubiera alterado lo que fuera que las causó. Algunas parecían salpicaduras. Otras, arrastres largos que desaparecían detrás de unas estanterías metálicas caídas. Mi vecina las vio al mismo tiempo que yo. No comentó nada, pero su expresión cambió. Ya no era solo miedo, era comprensión. Estábamos confirmando algo que ninguna se había atrevido a decir en voz alta. Aquí abajo, algo había ocurrido. Seguimos avanzando hasta llegar a una puerta metálica grande, al fondo del sótano. Tenía una señal vieja, apenas legible, indicando acceso a sistemas de drenaje y mantenimiento. No estaba abierta, pero tampoco parecía completamente sellada. Había marcas alrededor del marco, como si hubiera sido manipulada varias veces. El niño se detuvo frente a ella. No dijo nada al principio. Solo se quedó mirando, con la cabeza ligeramente ladeada, como cuando un niño intenta identificar un sonido lejano. Su madre se inclinó hacia él, preguntándole si estaba cansado, si necesitaba sentarse un momento. Él negó con la cabeza. Dijo que sentía algo raro, que el sótano era distinto.
que ahí todo sonaba más fuerte, aunque yo no escuchaba nada nuevo. Eso fue lo que me inquietó. Porque desde que entramos, el ambiente había cambiado de forma sutil pero constante. No era solo miedo. Era una presión invisible, como si el lugar estuviera esperando algo. Como si nuestra presencia hubiera activado una cuenta regresiva que no podíamos ver. Me acerqué un poco más a la puerta metálica. Puse la mano cerca, sin tocarla. El aire alrededor estaba más frío. No provenía de ninguna corriente clara, simplemente estaba ahí, concentrado, como si algo del otro lado filtrara su presencia. Fue entonces cuando el niño habló de nuevo. Dijo que le recordaba a cuando su papá llegaba tarde del trabajo y se quedaba parado en la puerta, sin entrar de inmediato. Que ese lugar se sentía igual. Mi vecina se tensó al instante. Le pidió que no dijera eso, que no pensara en su padre ahora. Su voz sonó firme, pero había algo roto debajo de ese tono. Algo que llevaba días agrietándose. Yo no escuchaba voces. No escuchaba golpes. No escuchaba nada que justificara lo que el niño describía. Y aún así, tuve la certeza de que no debíamos quedarnos ahí mucho tiempo. El sótano no era una salida. Era un umbral. Y estábamos demasiado cerca de cruzarlo. El sonido llegó sin aviso. No fue una voz clara al principio, ni una palabra reconocible. Fue más bien una vibración baja, un murmullo que parecía mezclarse con el goteo constante del sótano. Pensé que era mi mente intentando llenar el silencio, hasta que vi al niño levantar la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron un poco más. ¿Lo escuchan?, preguntó. Mi vecina negó de inmediato, con demasiada rapidez. Se arrodilló frente a él, le tomó el rostro con ambas manos y le pidió que no prestara atención, que era el eco del lugar, que los sonidos rebotaban raro ahí abajo. Sus palabras salían firmes, pero sus manos temblaban. Yo seguía sin escuchar nada. Y eso me aterraba. El niño se giró lentamente hacia la puerta metálica del fondo. La miró como si fuera algo familiar, algo que hubiera visto muchas veces antes. Dio un paso al frente. Su madre lo sostuvo del brazo, tirando de él con suavidad al principio, luego con más fuerza. No le dijo: «No te muevas». El murmullo se convirtió en algo más definido. No eran palabras completas. Eran fragmentos. Tonos. Una cadencia conocida, como cuando alguien habla desde otra habitación y solo alcanzas a distinguir la intención, no el contenido. El niño sonrió apenas. Dijo que ahora sí estaba seguro. Dijo que era su papá. Yo sentí un vacío en el estómago. No porque creyera que fuera verdad, sino porque sabía exactamente cómo sonaba esa certeza. La había sentido antes. Cuando escuché la voz de alguien que sabía que no debía estar ahí, pero que aún así reconocí con cada parte de mi cuerpo. Mi vecina empezó a decir su nombre una y otra vez, cada vez más rápido, más desesperada. Le pidió que la mirara, que no escuchara, que no fuera. El niño se cubrió un oído con la mano, como si el sonido viniera de todas partes menos de donde ella estaba. Entonces, la puerta metálica vibró. No fue un golpe. Fue una presión lenta, como si algo del otro lado se apoyara con cuidado, probando el peso. El metal emitió un gemido grave que recorrió el sótano entero. Las luces parpadearon una vez. El niño se soltó. No gritó. No forcejeó. Simplemente se liberó del agarre de su madre y corrió hacia la puerta. Sus pasos resonaron demasiado fuertes para un cuerpo tan pequeño. Mi vecina reaccionó de inmediato, corriendo detrás de él, llamándolo con una voz que ya no intentaba sonar tranquila. Yo di un paso, y me detuve. Porque desde el pasillo por el que habíamos entrado, algo se movió. No lo vi directamente, pero lo sentí. Una alteración en el aire, un cambio en el sonido ambiente, como cuando alguien entra a una habitación sin que lo mires. El murmullo se intensificó, ya no concentrado solo en la puerta del sótano, sino expandiéndose, rodeándonos. La puerta metálica volvió a vibrar. El niño llegó a ella y apoyó la mano, exactamente igual a como lo había hecho antes. Dijo algo más, algo que no alcancé a entender. Mi vecina estaba a pocos pasos de él, estirando el brazo, llorando abiertamente ahora, suplicándole que regresara.
Yo estaba entre dos direcciones. Si avanzaba, me adentraba en algo que no entendía, siguiendo una voz que sabía usar los recuerdos como anzuelos. Si retrocedía, los dejaba solos en un lugar que claramente no perdonaba errores. El sótano ya no se sentía pasivo. Las tuberías vibraban suavemente. El goteo se había detenido. El silencio se volvió espeso, expectante, como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración. La puerta emitió un último sonido, más fuerte, más cercano. Y supe que lo que hiciera a continuación iba a definir todo lo que pasaría después. Di un paso. No sabía hacia dónde todavía.